Hola, paz y gracia nuevamente, amada familia. Y bueno, otra vez aquí, haciendo este video para la gloria de mi Dios y por amor a ustedes. Amén. Y quería dejarle esta palabra que desde hace días me está haciendo tilín, retumbando en mi corazón, en mi mente, porque se trata de cómo oramos. ¿Para qué oramos? La palabra lo dice muy bien, que a veces, primero dice que la oración del justo puede mucho, pero también nos dice que oramos mal, muy mal, en Santiago, porque oramos para nuestros deleites, oramos egocéntricamente, para mí, para yo quiero, yo declaro, yo decreto, yo quiero esto porque tengo poder. No, hasta para orar debemos tener humildad. Aquí en esta carta a los Efesios, ¿verdad? Que es una carta que siempre invito a leer, a escudriñar, es una carta preciosa, es una de las 5 cartas que el apóstol escribió estando preso, literalmente preso, encadenado, como dice él, preso en el Señor. Pero para él eso no impedía que siguiera predicando, porque la palabra nuestra nunca estuvo presa ni estará presa, nadie podrá callar la palabra de Dios. Entonces, después que él nos da una doctrina y una enseñanza bellísima en los primeros 3 capítulos, luego en los otros 3 capítulos siguientes se nos dice y se nos habla cómo nosotros somos hijos de la luz, hijos de Dios, cómo debemos actuar como cristianos, ¿verdad? Y bueno, les invito a leerlo, pero al final, en el capítulo 6, cuando él nos habla de que nos coloquemos toda la armadura de Dios y nos da qué significa ser fortalecidos, estar firme con ese poder de Dios que a través de su espíritu, que lo tienes tú y lo tengo yo como hijos e hijas de Dios, que nos apoderemos de eso con toda humildad, con toda valentía. Y entonces una de las partes de esa armadura espiritual es la oración, por supuesto, orar sin cesar, como nos repite las escrituras, y nos lo dijo Jesús, oren, orar sin parar, orar, dar gracias, orar y velar, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo, ya terminando esta epístola, esta carta maravillosa, en el versículo 19 del capítulo 6, él dice, y oren también por mí. Oren también por mí. Y aquí uno puede pensar, bueno, el apóstol Pablo estaba preso, no sabemos si le daban comida o no, y él podía decir, mira, oren para que yo salga rapidito de la cárcel y pueda predicar más libremente la palabra, oren para que me den comida, oren porque me siento mal, mi salud está mal, oren por mí, oren por sus deleites o por sus comodidades, pero no, él no ora, él no manda a orar por eso. ¿Cuántas veces nos piden oraciones por cosas y que uno ora, ¿verdad? Con humildad y con pasión y con fe uno ora, ¿verdad? Cuando nos mandan a pedir oraciones por un enfermo, debemos orar, la palabra lo dice, por los gobernantes, por nuestros países, esas cosas, todo, por las almas perdidas debemos orar. Pero mira lo que pide el apóstol Pablo, y oren también por mí. Entonces le preguntamos, ¿y qué quieres que ore por ti? Y dice, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿Y cuál es ese misterioso plan del que ha estado hablando en el capítulo 4 y en el capítulo 3, 4 también lo habla? De las buenas noticias, del evangelio de Cristo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de cómo nos redimió y hablar del evangelio a esos que ya no solamente era el Dios para los judíos, sino era el Dios para el no judío también. Y en eso es que se afincaba y fue el ministerio del gran apóstol Pablo, ¿verdad? Nuestro hermano Pablo. Y dice que la buena noticia es para judíos y gentiles. Él pedía eso primeramente, porque había una pared que separaba al pueblo judío con los gentiles. Para los judíos, los gentiles eran menospreciados. Y de gentiles para judíos no tenían el mismo Dios. Entonces Dios tumbó esa pared que nos dividía y dio el evangelio de Cristo. Y Cristo vino a derrumbar todo y ahora es para todos y por todos esa cruz y esa resurrección, esa muerte por tu pecado y por el mío. Entonces él sigue diciendo, ahora estoy encadenado, literalmente lo estaba, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. ¿Cómo estamos siendo nosotros embajadores realmente de Dios?
predicamos su evangelio con denuedo, con amor, con pasión. Entonces sigue diciendo, así que, o sea que por esta razón, pidan en oración que yo siga hablando de Él, de Cristo, con valentía. ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Esas palabras retumbaron en mi corazón y en mi mente porque ¿cómo predicamos a Cristo? El Cristo que te va a arreglar tu vida, el Cristo que te va a sanar tus enfermedades físicas, el Cristo que te va a hacer milagros para acomodar tu hogar y tu matrimonio, el Cristo milagroso, como muchos lo siguieron. Cuando leemos los evangelios, muchos siguieron a Cristo por lo que hacía, no por lo que era Él. Entonces debemos predicar de Cristo por lo que es. Él es Dios. Él vino por amor a ti y a mí, por su amor, por su misericordia y su gracia. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino por pecadores y no por sanos. Entonces, el cómo debo predicar a Cristo debe ser parte de nuestras oraciones, como lo pidió Pablo. Y Pablo no era aquí un recién convertido, ¿no? Y él tenía años de convertido. Y sabemos la vida de Pablo. Te invito a que puedas estudiar y sus epístolas, sus cartas, y conocer más de Pablo, pero aún más de nuestro amado Señor Jesús. Así que bueno, esta es una pequeña reflexión con amor, por amor, que nuestras oraciones sean para la gloria de Dios y no para nuestros propios deleites ni nuestra propia gloria. Cristo es nuestro Salvador, Mesías, nuestro buen pastor, nuestro hermano mayor, nuestro mejor amigo, pero sobre todo es Dios. Amén. Dios los bendiga a todos en este precioso día. Aquí, su hermana Mercedes. Amén.